Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a hablar de las relaciones que hay entre la sociedad, la biología y la tecnología. Nos referimos a la biotecnología, que es una técnica que se usa hace miles de años en la que se emplean organismos vivos para modificar distintos productos o procesos, como por ejemplo mejorar las plantas con fines específicos. También se aplica en la industria, por ejemplo, alimentaria, en fin. Existe dos clases, la tradicional y la moderna. ¿Cuál es la diferencia básicamente? Que la tradicional se basa en la obtención de los productos de metabolismo de ciertos organismos, mientras que la moderna se basa en la ingeniería genética y surge recientemente en la década de los 80. Utiliza las técnicas que hemos mencionado de la ingeniería genética y a diferencia de la tradicional que utiliza, por ejemplo, lo que te habíamos comentado, el metabolismo de algunos microorganismos, en la ingeniería genética se utiliza técnicas para modificar y transferir genes de un organismo a otro. Muy bien, hagamos un repaso breve de lo que significa esto. Fíjate, la tradicional la utilizamos en la industria farmacéutica, por ejemplo, para la obtención de vacunas, ahora que está tan de moda. Se inocula, ¿verdad?, el microbio atenuado para que el organismo utilice su propio sistema inmunológico y genere sus defensas, fermentadores para los antibióticos. La industria alimentaria, por fermentación alcohólica, algunas bacterias, ¿verdad? Y fíjate lo que obtenemos. Y la fermentación láctica, el queso, el yogurt. No solamente aquello, sino también en la industria ambiental. Por ejemplo, la bioremediación microbiana, que consiste precisamente en inocular microbios en, por ejemplo, ríos para purificarlos. La industria alimentaria también utiliza el tratamiento de residuos, lo que se conoce como el compostaje. Estos residuos orgánicos se van a convertir en abono, control biológico de plagas, combatir plagas con microorganismos, los biopesticidas y por supuesto también los biocombustibles que se pusieron de moda hace un tiempo. Fíjate cómo se produce energía a través del etanol, bioetanol. ¿Y qué hay con la biotecnología moderna, que es la que más nos interesa? Tiene que ver con las técnicas de la ingeniería genética. O sea, son como sinónimos, sí. Cuando alguien te menciona ingeniería genética, me está refiriendo a biotecnología moderna. Ojo, manipulación de genes. Esta es la famosísima tecnología del ADN recombinante. Fíjate, en el esquema vemos las diferentes técnicas y aquí lo que está sucediendo. Tenemos un organismo y este es su ADN y fíjate cómo estamos cortando esta porción verde y lo estamos insertando. Acá está. Utilizamos un vector de transferencia que es el plásmido, un microorganismo, y él es el que se va a encargar de la expresión génica. Mira, aquí está la parte que se ha pegado, entre comillas, con el de rojo y fíjate cómo se ha fusionado. De tal suerte que podemos obtener esto. Un ratón, fíjate, una oreja, la clonación molecular, la secuenciación de ADN. En fin, es necesario que reconozcas por lo menos algunos nombres. Lo que se utiliza, las enzimas de restricción, la ampliación del ADN por la técnica del PCR, reacción en cadena de polimerasa. Por supuesto que explicar cada uno de estos es un detalle adicional. Aquí solamente nos piden que conozcamos los nombres. Fíjate que una vez que yo hago esto, entonces tengo un organismo genéticamente modificado. Lo reconoces por estas siglas. Y aquí está, bueno, esta es una ilustración, ¿verdad? Una caricatura que nos indica lo que estamos haciendo. Estamos cortando porciones de ADN, fíjate cómo sacamos. Eso es lo que significa. Eso es lo que hace la biotecnología moderna, ingeniería genética. Se utiliza tanto para bacterias y levaduras, podemos usarlo. Y fíjate en la industria lo que conseguimos. Lo mismo que la tradicional, ¿no? Para la bioremediación, producto de proteínas, fíjate cómo se puede obtener la insulina y la hormona de crecimiento. Esto para combatir enfermedades como la diabetes. Vacunas, antígenos aislados, también vacunas, mira, con ingeniería genética, utilizando las técnicas que hemos visto, reactivos de diagnóstico. Y la producción microbiana de enzimas para fabricar edulcorantes, jabones, papel, antibióticos, quesos, jugos, pan, en fin.
No solamente para ello, sino también existe lo que se conoce como una terapia génica. Fíjate qué consiste. Acá tenemos el esquema que está clarísimo. Extraemos las células del paciente. En el laboratorio se van a modificar. ¿Ok? Se inserta un gen en el virus. Fíjate cómo sacan un pedazo, el ADN recombinante. El virus modificado se mezcla con las células y otra vez lo depositamos. Entonces la célula modificada genéticamente produce la proteína o la hormona deseada. En este caso, por ejemplo, podría ser la insulina. Entonces esa es la idea, ¿no? Extrae células, ADN recombinante y luego introduces y se produce aquí lo que quieres. También tenemos lo que se conoce como los animales y vegetales transgénicos, que son los animales, como su nombre lo indica, los vegetales modificados genéticamente. ¿Para qué? Para que sean resistentes, por ejemplo, las manzanas resistentes o los vegetales a las plagas, ¿verdad? O a condiciones climáticas adversas. Por supuesto que esto es una caricatura, ¿no? Que se le inyecta, se hace lo que hemos visto, ¿verdad? Las técnicas en laboratorio. Es cuestión de extraer células e insertar ADN. Lo mismo con los peces y con los animales. Bien, entonces este es un esquema apretado de lo que significa la biotecnología. Hemos hecho énfasis en la ingeniería genética, que se le conoce también como la tecnología del ADN recombinante, porque en eso consiste, y gracias a ella se puede modificar genéticamente organismos. Bueno, creo que con este pequeño resumen ya estamos en condiciones de responder las preguntas. Primera pregunta. Son cultivos que gracias a los avances en la manipulación genética son resistentes a heladas, suelos pobres y plagas. Además, producen frutos más grandes que resisten muchos días en el mercado sin deteriorarse. Te invito a que tú intentes responder la pregunta de acuerdo a lo que hemos explicado. Si tienes algunas dudas, puedes voltear y ver, ¿verdad?, dónde podría estar la respuesta. Pero parece claro que la respuesta está en este esquema, ¿verdad? Porque te está hablando de seres que han sido modificados, por lo tanto son resistentes. Que es la palabrita clave, ¿verdad? Son resistentes a las condiciones heladas, suelos pobres y plagas. A los avances en manipulación genética. Entonces esos son transgénicos. Ahí está, lo mencionamos, creo. Ahí está. Muy bien, esa sería la respuesta. Lo demás no tiene nada que ver. Orgánicos quiere decir que no son modificados genéticamente, sino que son tratados de una manera biológica. Ahí está. Por ejemplo, en vez de usar pesticidas artificiales, utilizan microorganismos, ¿no? Es lo que habíamos explicado aquí, ¿verdad? Sería como la biotecnología tradicional. Bueno, la siguiente pregunta dice: ¿a qué procesos biotecnológicos hace referencia en este planteamiento? En un lago donde se realizan descargas industriales clandestinas, la contaminación afectó a los peces y plantas acuáticas. Para contrarrestar esto se introdujo el lirio acuático, el cual es conocido por absorber contaminantes. Tras 2 años de manejo con lirio acuático y supervisión muy eficaz de las descargas, se ha logrado disminuir los niveles de contaminación en el lago. Creo que también puedes responder esta pregunta de acuerdo a lo que hemos visto. Igual puedes repasar el esquema que está aquí. Se está refiriendo a esto, ¿verdad? A la bioremediación microbiana. Está contaminado el lago o el río y introducen un organismo vivo que tiene propiedades para poder limpiarlo. ¿Ok? No están utilizando pesticidas, no están utilizando compuestos químicos, tampoco están utilizando ingeniería genética porque no están modificando el lirio, sino esa es su característica. Entonces le ponemos acá bioremediación. ¿Sí? No hay manipulación genética, no hay hibridación, no hay biodegradación. La siguiente pregunta dice: para obtener plantas resistentes a las plagas, ¿cuál es el proceso biotecnológico que se debe aplicar? Muy bien, entonces tú dices, a ver, creo que también lo habíamos visto, ¿verdad? Casi todas las técnicas se basan en el ADN recombinante. Lo vimos, vamos a regresar al esquema siempre para que lo recuerdes. Acá está, esta es la tecnología del ADN recombinante.
Si me hablan de clonación, ADN recombinante. Si me hablan de secuenciación del ADN, ADN recombinante. Si me hablan de la PCR, reacción en cadena de las polimerasas, ADN recombinante. ¿Ok? Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿es el área del conocimiento que contiene los principios para regular los valores entre el desarrollo científico, tecnológico y la sociedad? Esto no lo hemos mencionado, pero es una buena pregunta. Me dicen que es el área del conocimiento que contiene los principios para regular los valores. Eso se refiere a la ética, ¿verdad? La ética regula los valores entre el desarrollo científico, tecnológico y la sociedad. Entonces, estamos hablando de la bioética. Ya no biotecnología, sino bioética. Biotecnología son las técnicas, ¿verdad? Que pueden ser tradicionales o modernas. Si me hablan de moderna, es ingeniería genética. Es lo mismo, biotecnología moderna o ingeniería genética. Bien, la siguiente pregunta dice, mediante ingeniería genética, ya sabemos, ADN recombinante, pueden producirse hormonas sintéticas, lo mencionamos, como y para el tratamiento de enfermedades. Habíamos dicho la insulina, puedes ver el esquema, y la hormona del crecimiento. Esos son hormonas sintéticas. Cuando tú escribes la palabra sintética, estás mencionando que es algo creado, ¿ok? En laboratorio. Eso significa, lo has producido. Y eso se produce por ingeniería genética. Muy bien. Y la última pregunta dice, ¿cuál proceso permite manipular las características estructurales y funcionales de los organismos mediante la utilización de nuevas técnicas del ADN recombinante y los nuevos métodos de cultivo de células y tejidos? Bueno, esta es la definición de la biotecnología, ¿verdad? Es el proceso que permite manipular las características estructurales y funcionales. ¿Esto a través de qué? Del ADN recombinante. Eso es la ingeniería genética. ¿Ok? O sea, la biotecnología. Ingeniería genética. Bueno, entonces hasta ahí un repaso de este capítulo importantísimo. ¿Por qué? Porque está de moda. Y tienes que recordar, por supuesto, los principales conceptos. Nos vemos en el próximo video. La práctica hacia el maestro. Nos vemos. Hasta pronto.